Buenas noches. Quería hoy analizar el nuevo PR31 que trata de la determinación de costos variables para ver el tema de su eficiencia económica. Soy Luis Espinosa Quiñones y esto lo hago en este mes de marzo del 2021. El primer tema de principios es: ¿cuál es el objeto de la regulación? Aproximar los precios a un mercado competitivo reduciendo la intervención del regulador. En los mercados competitivos los precios son siempre costos marginales. Segundo, no hay protección para productores. El costo marginal debe de medir siempre la naturaleza de la relación entre la oferta y la demanda. Y no se regula en función de la pérdida de una empresa, siempre se busca el máximo social y ello se logra con precios marginales. Si se elimina un sistema de declaración de precios de costos variables de la energía con tope máximo, la alternativa debe ser mejor, es decir, eliminar problemas para no crear otros. Problemas no son que el costo marginal sea bajo o que una empresa pierda, pero un grave problema sería no representar correctamente la función de los costos de una tecnología, ¿ya?, e incluir costos fijos dentro de los costos variables. Eso haría al procedimiento ineficiente. Entonces, ¿por qué los precios reflejan costos marginales? ¿No? En esta figura uno ve cómo se cruzan los costos medios con los costos marginales. Entonces, esta es la curva de costos medios y los de costos marginales es la que está más empinada. El óptimo siempre está en el cruce del costo medio con el costo marginal. Pero los sistemas pueden estar en la zona de la izquierda o en la zona de la derecha. Entonces eso podría producir grandes ganancias o pérdidas. Pero esa es la competencia. Los mercados competitivos funcionan de esta forma. Cuando hay abundancia de generación, los precios van a estar a la izquierda. Cuando hay escasez, van a estar a la derecha. Lo importante es comprender que no se regula en función de costos medios. Siempre hay que buscar la curva de costos marginales. Entonces, otro que debemos diferenciar son las funciones del COES y de los INERMIN. Por ejemplo, el COES es el operador del sistema. Eso está normado en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 28832. Y el INERMIN es el regulador de la tarifa. Eso lo podemos ver en el artículo 47 de la Ley de Concesiones Eléctricas 25844. Pero INERMIN tiene una función de aprobar procedimientos técnicos hacia el COES con el objeto de darle mayor credibilidad al procedimiento. Entonces, los procedimientos para la optimización de la operación, ¿ya?, están en estos artículos que señalé, el 12, el 13 y el 14 de la Ley 28832. Y su paralelo está en el reglamento de la Ley de Concesiones, los artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99. El 99, que mucho se ha mencionado, es solamente para la información de los precios. Pero el 95, que es el más importante, dice que la operación tiene que minimizar los costos. Ese es el concepto de optimización, minimizar costos. ¿Por qué? Porque se quiere aprovechar mejor los recursos. Y cuando un recurso ya está comprado, ya no se tiene que minimizar, se tiene que usar. La minimización de un costo pagado, un costo fijo, siempre da cero. Eso es lo que hay que entender aquí cuando uno ve los artículos de la ley con los artículos del reglamento. En cambio, cuando uno crea tarifas de generador a distribuidor para el servicio público es servicio regulado, somos todos nosotros. Entonces uno mira el artículo 47 de la ley 25844, donde dice para determinar precios en barra. El precio en barra es para el servicio público. Y este tiene su correlato en el artículo 124 del reglamento, ¿ya?, donde dice qué costos utilizar. Pero estos son para crear la tarifa, esto no es para la optimización de la operación. Entonces, de acuerdo con esto, en el año 2000 se emitió el Decreto Supremo 016 que regulaba el tema del gas natural, de cómo se iba a usar.
Y habían dos artículos, el artículo 5º y el artículo 6º. En este decreto supremo, el artículo 5º regula el artículo 99, ¿ya?, del reglamento. Quiere decir, el artículo 5º está pensado para el tema del corto plazo, para la operación del sistema. Mientras que el artículo 6º está pensado para construir la tarifa en barra, porque ve el 124 del reglamento. Eso hay que entenderlo, no son iguales. Tan es así que no es igual que cuando uno lee el artículo 6º se da cuenta que cuando forma el precio total del gas, para el transporte y la distribución, se dice que solamente tomará el 90% de las tarifas, no toma el 100%. Y se usa un factor de utilización del 100%, como diciendo, no, acá no importa el factor de carga. Entonces, el artículo 5º ha sido reemplazado por el 031-2020. No ha sido derogado, se lo ha reemplazado, ¿ya? Mientras que uno tiene que leer siempre el artículo 6º. El 6º ha quedado vigente porque se usa para hacer la tarifa de barra. Y entonces uno tiene que preguntarse por qué en este artículo se dice que solamente se reconoce el 90%. Porque se ha asumido que el 90% de la tarifa de transporte y distribución es a lo sumo variable. Es máximo, porque estas tarifas son siempre máximas. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, cuando el ministerio emite el 031 a final de año, en el 1.3 dice que se hace para calcular costos variables. No importa calcular el costo del gas, hay que calcular el costo variable de producir con gas natural, ¿ya? Y aunque lo señala el artículo 99, el artículo 99 es solamente para información. Dada esta información, el COES o CINEMIN tiene que diseñar un procedimiento de cómo se determina el costo variable. Entonces, el COES ha hecho su propio proyecto, se lo ha mandado a CINEMIN, y el proyecto que llega a CINEMIN lo tiene que evaluar y arreglar si es necesario. Entonces, en los considerandos del 031 se señala que esto se hace en función de la sentencia, para cumplir con la sentencia, y que ordena definir un procedimiento para determinar costos variables de las unidades de generación a gas, ¿ya? Y también se dice que en la sentencia se dice que hay que tener en cuenta unos principios, que son el principio de interdicción de la arbitrariedad, de igualdad y de eficiencia, que después lo voy a señalar. Y se dice que se mantiene los mismos criterios de la ley de concesiones y la 28832. Eso no ha cambiado. Estas leyes son las que regulan la operación y la tarifa. Sobre todo, la operación está en la 28832. Ya. Otra cosa que se ha mencionado es que ha salido el decreto supremo 003-2021, que es un decreto para flexibilizar el transporte de gas, ¿ya? O sea, lo primero que se ha hecho es, en el artículo 110 del reglamento, es no exigir que los generadores tengan 100% de capacidad contratada firme para tener transporte, para tener pago de potencia firme. No, se ha bajado el porcentaje. No se sabe cuánto va a ser, porque eso lo tiene que regular OCINERMIN. Eso se ha dejado para que OCINERMIN lo defina a futuro junto con el COES. Entonces no se sabe. ¿Va a ser menor que el 100%? Sí. ¿Ya? Pero es una flexibilización. No cambian nada los contratos que están firmados. Y en la complementaria, en la segunda, se permite que el generador, para sustentar esta potencia, este contrato a firme, también lo pueda adquirir en el mercado secundario. Es lo único que hace. Le da un adicional al generador que podría comprar transporte a TGP. Ahora, no es necesario, se lo puede comprar también a los generadores que les está sobrando. Pero mientras no haya esas compras, o sea, mientras no crezca la demanda o la oferta, los costos que se tienen siempre van a ser costos fijos. Entonces, ¿cómo se usa un mercado secundario? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya?
que los generadores son los que efectúan el pago de los servicios al productor, al transportista y al distribuidor según los contratos que han firmado. ¿Ya? El mercado secundario para el suministro es inaplicable porque los contratos de suministros impiden la reventa de gas. Y el mercado secundario de distribución también es inaplicable debido a que el servicio de distribución implica una conexión final con el cliente y eso no se puede revender. En cambio, el mercado secundario del transporte sí es aplicable. Cuando el consumo total del gas de los generadores supere su capacidad reservada, va a haber posibilidad de transar entre generadores, ¿ya? Por los excedentes o que ir a comprar a otro. Porque el generador lo que trata de evitar es el pago del interrumpible. El interrumpible es mucho más alto que el servicio firme. Esa es la lógica. Mientras no ocurra esto, el transporte seguirá siendo un costo fijo. En este ejemplo lo muestro. La CRD es la capacidad de transporte reservada. ¿Ya? Se le llama CRD. Ese es el servicio firme. Imaginemos que se haya reservado 600 millones de pies cúbicos por día y que en un día se consume 400 millones. El transporte se paga de forma diaria. No se paga horariamente, es diario. Se va agregando y a final de mes se saca la liquidación, pero su ejecución es diaria. Igual es el gas natural. Entonces, en este caso, si yo en un día consumiera 400 millones de pies cúbicos con todos los generadores para producir energía, obviamente yo voy a tener un exceso de compra de transporte. Al tener este exceso, inmediatamente mi costo marginal de transporte es cero, porque no cambia mi costo pagado. Entonces, ese es el concepto que hay que aplicar. Entonces, yo aquí lo que sugiero es que se vea siempre el despacho del día. No se haga supuestos de plazos muy largos. Y, por ejemplo, si en un día el consumo es más que 600, habrá un déficit en la compra. Ese déficit originará una compra de gas y ahí el gas se volverá variable. El transporte se convertirá en variable. Ahí existe un precio. Entonces, ¿qué artículos siempre son los que tenemos que ver en la programación? El 95 es el que te dice cómo se optimiza, cómo se planifica y se tiene que minimizar los costos de operación. Minimizar significa derivar, y cuando uno deriva la función de costos, se determina los costos marginales. Esa es la función. ¿Ya? Entonces, el 96 te dice cómo se hace con procedimientos, el 97 es qué información se recauda, y el 99 es cómo se procesa, cómo se entrega la información. El importante es el 95, y eso nunca ha cambiado. Aún con la declaración de precios se hacía de esta forma. Entonces, lo importante es tener en cuenta que al inicio de Camisea se tenía el problema de separar costos fijos y variables, porque las hidráulicas y cualquier tecnología tiene diferentes formas de presentar sus costos. Esta es una libertad de las empresas. Uno no le puede obligar a una empresa a que todo lo contrate como fijo o todo lo contrate como variable. Cada quien toma esa decisión. Aquí pongo 3 diferentes casos de cómo se puede contratar el gas. Según eso es su representación. Los costos fijos son los rectángulos azules, mientras que los costos variables son las barras rojas. Entonces se puede ver cómo cada tecnología puede hacer una mezcla entre costos fijos y variables. Eso no significa que no se reconozca, pero en la energía solamente pueden ir costos variables, no pueden ir costos fijos. Entonces, ¿cómo se definen los costos variables de la energía? Aquí pongo las diversas tecnologías para compararlas porque mucha gente cree que esto es arbitrario. La inversión, por ejemplo, en todas es un costo fijo, porque no varían con la producción. El OIM, en cambio, o la operación de mantenimiento, tiene una parte fija y una parte variable. Entonces, en la solar y la eólica, por ejemplo, todo es fijo, porque no importa mucho cuánta energía ha producido. En la biomasa no, hay una parte fija y una variable. En la de carbón también.
el gas natural también, el residual también y el diésel. Entonces, esto que nosotros llamamos CBNC significa costo variable no combustible y el COES ya lo regula. Entonces, extrae del OIM una parte para pasarlo a la energía. Eso es lo que se hace. En cambio, cuando uno ve la energía o el combustible que ha pagado, para la hidráulica, la solar, eólica y la biomasa se asume costo cero. ¿Ya? Para el carbón hay un costo variable. Para el gas natural, de acuerdo con las contrataciones, vamos a tener costos fijos y costos variables. Recordemos que esto es para la operación, no es para hacer tarifa, es para la operación. Y en la operación uno tiene que reconocer la función de costos, tiene que separar esto. El residual y el diésel son todos costos variables. Entonces, cuando las centrales tienen costo cero, se le dicen que son tomadoras de precio. Mientras que cuando tienen un costo, ellos son los que forman el precio. Entonces, el carbón, su energía es 100% variable. En el gas no sabemos cuánto es fijo y cuánto es variable. El residual sí es 100% variable y el diésel 100% variable. Esta diferencia es la que hacía de que para el gas se defina un procedimiento ad hoc. No que haya un tratamiento diferente o arbitrario. Ese es el error que se ha cometido. Se decía que todos tienen que ser iguales. La igualdad se da cuando todos tienen la misma forma de tratarse. Pero el gas natural, al tener los costos fijos, tienes que definir un método para separarlo. O sea, como era complicado en el año 2000 hacer esto, se decidió poner una declaración. Hoy día se quiere hacer la parte de la regulación, entonces tenemos que aprender a separarlo. Entonces, el proceso de optimización a corto plazo siempre es el balance de oferta y demanda. Esto se puede hacer día a día, donde uno tiene todas las tecnologías de generación y uno tiene que aprender a separar costos fijos y variables. ¿Ya? Entonces, en la demanda uno tiene las restricciones que hay que satisfacer, la demanda de punta o demanda en cada hora. Mientras que en la restricción, por el lado de la oferta, uno tiene el consumo de transporte disponible o el transporte ya pagado. Tiene las capacidades de regulación de las centrales hidráulicas, tiene costos de arranques y paradas. Todas esas son restricciones que entran en el modelo. ¿Ya? Y aunque el costo de arranque y parada es un costo fijo, se utiliza para tomar la decisión. Entonces, revisemos rápidamente el nuevo PR31 del COES. O sea, lo primero es que cuando este PR define costos variables centrales térmicas, asume que el costo variable es la suma de dos, uno asociado al combustible y otro al no combustible. ¿Ya? Entonces, así es como ha trabajado por siempre. El del combustible se dice que es el costo, el precio del combustible por el consumo específico. Eso lo voy a explicar. Entonces, se asume esta forma. Pero si el costo variable del combustible es así, hay que determinar el precio. El problema es determinar el precio. Entonces, yo acoto. Esta es la forma básica del PR31. Se dice que este es el costo variable del combustible. ¿Ya? Para el diésel y el carbón no hay problema. Se asume 100% que todo es variable. Pero para el gas tenemos que separar los costos asociados al transporte y al ship or pay. Son ship or pay o al take or pay. Eso hay que separarlo. Se puede separar. El consumo específico del combustible no cambia. Lo que cambia es el precio del combustible. Hay una parte que es fija y una parte que es variable. Eso es lo que hay que hacer. La forma de entenderlo es hacer la función de costos. Eso es lo más sencillo. Uno hace cómo varía el costo en función de la producción y automáticamente uno puede definir el precio o el precio del combustible. Porque la derivada de la función de costos son los precios. Entonces, de igual forma se hace con el costo variable no combustible. Se hace también la derivada. Entonces, para los combustibles gaseosos se define que es una suma de precios. Muy bien, hasta aquí podríamos estar de acuerdo.
pero tenemos que decir cómo determinamos cada precio. Cada precio no puede ser un costo medio. ¿Ya? Entonces, en el suministro, este es un precio ponderado. No dice cómo se tratará cuando hay take or pay, nada. Entonces, este es una ponderación. ¿Ya? No está tratando bien el take or pay. Entonces, ese tiene este problema. Segundo, en el transporte, trata de diferenciar y poner el interrumpible. O sea, ha quitado el monto fijo pagado, ya en caso existiera. ¿Ya? Pero esto de acá también es un costo medio. Porque esto se calcula mirando el mes anterior. Y en el mes anterior a veces las centrales pagan algo de interrumpible. Eso no quiere decir que para el siguiente mes va a haber interrumpible. Entonces, esto es ineficiencia. Entonces, para mí también es un costo medio. ¿Ya? Y para la distribución también es la misma fórmula del transporte, que tiene este problema. Entonces, se está usando definiciones de costo medio. Estos no son las definiciones que valen. Entonces, si yo podría crear la función de costos de cada ítem que paga un generador en función de su contrato y en función de su consumo. El consumo está dado por el factor de planta, que está en el eje horizontal. El eje vertical es el pago que uno hace en función del máximo que podría pagar. Imaginemos el 100%, ese es su máximo. Si estuviera trabajando al 100%, ¿cuánto pagaría? Ese es el máximo. Entonces, hay una función que es por el suministro, que hace el quiebre donde está el take or pay. ¿Ya? Hay otra función que es por el transporte, que también hace el quiebre donde está el ship or pay. Y hay una función por la distribución, que también hace su quiebre donde está el ship or pay de la distribución. Entonces, la suma de los tres da la curva superior, que es la curva total. Entonces, nosotros podemos ver que esta curva no es continua, o sea, no tiene una sola pendiente, tiene pendientes por tramos. Ese es el problema de esta curva. Esta curva es no lineal, no sigue una sola línea. Entonces, en los modelos de optimización es complicado meterlo. Entonces, a veces uno quiere meter una sola línea y ahí se complica. La forma de hacerlo es separar la central en 3 partes o 4 partes, cortar la central y optimizarlo por partes. Esa es la forma de hacerlo. Porque yo siempre tengo la función de costos y lo que me manda el procedimiento es asumir esa función de costos, representarla. ¿Ya? En cambio, la propuesta de COES, como hace un valor medio, lo que hace es una pendiente única. Ese es un error, porque no se tiene una sola pendiente, se tiene varias pendientes en función de cómo cambia el take or pay y el ship or pay de cada central. No necesito hacer para el conjunto, pero esto se hace por cada central. Entonces, por ejemplo, si yo derivo esa función, me va a salir valores por tramos. O sea, este es el precio del gas. Esta es la función del precio en función del costo. El precio varía según el take or pay y el ship or pay. ¿Ya? En cambio, el COES determina un solo precio. Ese es el error que tiene. Puede ser este nivel, puede ser un nivel inferior, pero tiene un error grande, que es no es un solo valor. No se ajusta a la función del costo. Entonces, al no ajustarse, este precio se torna en ineficiente. Aquí está la ineficiencia económica. Por eso que este procedimiento no podría pasar esa prueba de eficiencia económica. De igual forma, si yo multiplicara ese precio por el consumo específico, sacaría la función de costo variable. El costo variable tiene la misma forma del costo del combustible, porque el consumo específico es el mismo. Entonces, de nuevo, habría una ineficiencia económica porque el valor que propone el COES, que es un solo valor, no se ajusta a la función de costos variables. ¿Ya? Ahí tiene ese gran problema. Y esto de aquí, él no ha podido demostrar cómo es que sí se ajusta. El método que tiene no tiene esta demostración. Entonces,
En conclusión, el PR31, su objetivo es determinar el costo variable de producción de las centrales que operan en el SEIN. Y la declaración de costos variables tenía por objeto simplificar la operatividad del PR31. Ya, pero según la sentencia, esta tenía problemas. ¿Qué problemas decía la sentencia que tenía? El de la arbitrariedad, porque daba ciertas ventajas a centrales térmicas a gas en contra de las de diésel, cuando uno sabe que las de diésel valen mucho más caro, que nunca van a competir con las de gas. Ya, pero eso llegaba a sostener la sentencia. A la de igualdad, había un trato diferenciado entre centrales de gas y las de diésel. Es obvio que son diferentes por la naturaleza del combustible. Y el tema de eficiencia económica. La ineficiencia de la declaración era por la existencia del precio mínimo. Eso mismo lo pone la sentencia. Porque en una economía no puede haber precios mínimos. ¿Ya? Y eso yo estaba de acuerdo. Ese es el error que tenía el decreto supremo 043. Entonces, el nuevo PR31 ya no es una declaración de costos variables. Por tanto, no hay la arbitrariedad, porque ya no hay posibilidad de manipulación, porque si ya el precio lo va a poner el COES, ¿quién va a manipular eso? Si se va a referir a información que le han dado de contratos. O sea, con esa información él puede construir la función de costos. Hay igualdad porque las trata igual que las de diésel, porque a ambas les trata con su función de costos, sino que la del diésel, el diésel es 100% variable y en el gas no es variable en toda la curva de producción. Y tercero, el COES no demuestra su eficiencia económica, porque esa curva que hace no se ajusta a la curva de costos marginales de la central. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Mejorar el PR1 por el tema de la eficiencia económica. Digamos, es lo mínimo que se debería hacer. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Que se enfoque en el corto plazo, en el día a día, porque esa es la naturaleza del artículo 95, es optimizar la operación al corto plazo. ¿Ya? Acordémonos, el gas se paga cada día y el transporte también se paga cada día. Día que no se usa transporte, día que no se recupera. Entonces, le hago un ejemplo. Si la demanda del día siguiente es 6.000 megavatios en promedio, o sea, es una demanda del día, se puede determinar la oferta hídrica para el día siguiente y todas las ofertas que no son controlables o que deben ser despachadas para aprovechar los recursos, porque lo que le dice la ley es optimizar el uso de los recursos. Puede haber gas natural que se va a ventear y que es mejor usarlo. Ahí no me interesa el precio, ahí me interesa usar el recurso. Entonces, luego se calcula la diferencia entre la demanda total menos esta oferta que ya se tiene. Y lo que se determina es la demanda térmica. Entonces, a esa demanda térmica se optimiza el uso del gas y del transporte, definiendo qué centrales deben despachar para usar el gas y el transporte ya comprado. Y lo primero que uno tiene que hacer es usar lo comprado. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace eso, se va a dar cuenta que si hay take or pay que no use, entonces el costo variable del gas es 0. En cambio, si uso más gas que el take or pay, el costo variable es mayor que 0. Es el precio del productor. De igual forma pasa con el ship or pay. Si yo estoy usando transporte interrumpible, entonces quiere decir que el precio del transporte es diferente de 0. ¿Ya? Igual pasa con la distribución. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Al final el costo variable va a ser la suma de costos variables individuales. ¿Ya? Entonces el costo variable del gas más el transporte va a depender de cada día. Y no se necesita hacer supuestos de mirar el mes anterior. O ni siquiera el mercado secundario. Porque para el día el generador me puede decir, ya revendí tanto transporte al otro generador. ¿Ya? O revendí otras cosas, o compré transporte del otro generador. Lo que quiso hacer el ministerio con el gestor es que en automático se den las transferencias para que aquel generador que necesite transporte en automático otro le dé, porque el otro no va a operar, le dé el transporte que ya lo pagó. En eso se optimiza el sistema.
Todo eso apunta a minimizar el costo. Entonces, para que se comprenda esta idea, le voy a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace, ¿ya? O sea, todos estos procedimientos se tienen que probar. Se prueban con los datos del pasado, a ver cómo hubiera funcionado. Pero aquí no existe ninguna prueba. Entonces, yo voy a conservar la eficiencia económica. Entonces, miren lo que yo hago. En primer lugar, tengo los datos de todas las centrales. Tengo sus potencias efectivas, tengo sus consumos específicos, sus costos variables no combustible, ¿ya? Todo eso lo tengo. Tengo en gas 4.253 megavatios. 1.247 son ciclos simples y 3.000 megavatios son ciclos combinados. Cada uno me da un tamaño de gas que necesita. ¿Ya? Luego, esa central la reparto en tres partes. La parte asociada al take or pay, la parte asociada al ship or pay y el excedente. ¿Ya? Es como si fuera una central con diferente costo variable que está acá a la derecha. El costo variable funciona de acuerdo con el take or pay y el ship or pay que tiene contratado cada central. ¿Ya? Tengo los tamaños de las centrales. Al final ya tengo, en vez de tener 16 centrales, tengo 48 centrales. Y eso las optimizo, las coloco de mayor a menor. Por ejemplo, tengo del año 2020 cómo fue la producción, la demanda total. La parte de abajo es las renovables, la hidráulica, la eólica, la solar, todos son las renovables, que se ven cómo decaen. La parte verde es las térmicas a gas y las otras térmicas. Entonces, al final, si yo voy a despachar, yo despacho la parte térmica, lo otro ya es un dato. Entonces, yo lo que puedo hacer es quitar todo lo que ya se despachó por la naturaleza. Y lo que me queda es la parte térmica. Esta es la parte térmica. Se dan cuenta que la cuarentena, la caída que hizo a la parte térmica, es obvio que en esta parte de la cuarentena el costo marginal debe ser ínfimo. Entonces, el costo marginal no podría ser un precio del gas de $2 por el consumo específico de un ciclo combinado que es 7, no puede ser $21, por más que esté un ciclo combinado operando o un ciclo simple. Eso no es así. Entonces, ese es el problema del método. Ahí en la cuarentena me doy cuenta que no va a funcionar bien. Además, ustedes se den cuenta, si yo quiero ejecutar junio, no voy a ver los datos de mayo. Mayo tiene otra demanda y viceversa. No voy a trabajar el mes de enero mirando diciembre. O sea, ese es el método del COES. Mira los costos del mes anterior para sacar el del mes siguiente. Eso es ineficiente. Así no funciona una función de costos. Entonces yo lo que hago es despacho las centrales en función a esa tabla que tenía. Y me sale este resultado, cuánto Fénix tiene que despachar, Engie, Calpa, todo en función de sus capacidades compradas. ¿Ya? Entonces me sale este despacho. ¿Ya? Yo lo puedo traducir ese despacho en millones de pies cúbicos por día, en función de sus consumos específicos. Esto es en millones de pies cúbicos por día. Desde cuenta que hasta 500, esta es la línea de 500 millones. Pero acá tengo que quitar las centrales que no son camisea, ¿ya? Y me quedo con solo la de camisea. Y aquí está 600. El ship or pay es más o menos 580. Imagínense que esta es la línea de ship or pay y esta es la línea del take or pay. ¿Qué quiere decir? Si yo no supero el take or pay, la molécula es costo fijo. Por lo tanto, aquí no hay precio de molécula. Y encima el take or pay está tan alto que el transporte es fijo. Entonces, dado esto, automáticamente uno se da cuenta cómo debe salir el costo variable. Ya, eso lo hace en automático mi procedimiento, ¿ya? Y yo saco aquí la curva de los costos variables día a día para todo el año. Esta es la curva de costos variables. El promedio es esta línea punteada, que da más o menos 9,5. ¿Se acuerda? El promedio del año 2020, el costo marginal debe ser 9,5. Y en la cuarentena, ¿cuánto debió ser? $3. Acá está $3 el millón de el megavatio hora. En enero, 5.
Febrero, 5 también por ahí, 6. A ver, en octubre, mes 10, 15. Acá es 15. Luego cae. Entonces, el costo marginal se puede calcular día a día en función de la curva de producción de cada central y de la forma como tiene ya comprado el gas o no. ¿Ya? Esta es la forma de hacerlo. No se tiene que hacer más supuestos. Bien, espero que se haya entendido y el ánimo mío es que esto se mejore. Si queremos regular, tenemos que hacerlo bien. Y el método tiene que ser económicamente eficiente. Esa es la lógica de la ley. Muchas gracias.